En nuestra entrevista central de hoy tiene como invitado un personaje que no había dado entrevistas en Televisión Nacional, lo cual la verdad es un gusto para nosotros. Déjenme hacer una pequeña introducción. En el quinquenio 2016-2021, Sauder Perú Copper Corporation produjo el 16% del cobre, el 37% del molibdeno y el 4% de la plata del Perú. En otras palabras, Sauder Perú Copper Corporation produce más cobre que las Bambas y Antapacay juntas y más del doble de molibdeno que las Bambas. Estamos hablando de una de las principales empresas del Perú y de una de las principales empresas mineras del mundo. Y hoy está con nosotros el director general de operaciones de Sauder, el ingeniero Jorge Mesa, en lo que es la primera entrevista que brinda a un canal de llegada nacional y en este caso a Tierra Adentro, lo cual nos agrada mucho. Buenas noches y bienvenido, ingeniero Mesa. Muy amable, Oscar, por la invitación. Le agradezco mucho la oportunidad que me dan de dirigirme a este canal a este programa tan importante. Encantado. A ver, las operaciones de Toquepala, hilo para situarnos, empezaron en 1960, o sea, Sauder tiene 62 años. En el 76 empezó Cuajone, ya son 46 años. El Grupo México toma el control de la empresa en 1999, van 23 años. ¿Cómo encuentra el 2022 a Sauder Perú? Bueno, Sauder Perú recibe el 22 después de 2 años terribles que sufrió el mundo con el tema de la pandemia. Nosotros fuimos la única empresa minera a nivel América Latina que no paró un solo día. Operamos con el 47% del personal, la mayor cantidad de nuestro personal lo mandamos a resguardarse, a cuidarse. Y bueno, con el personal que teníamos, ahora sí que pintamos nuestro mejor cuadro con los pocos colores que teníamos y fuimos el primer lugar a nivel país en producción de cobre y bueno, logramos que las divisas y las entradas al país se mantuvieran, ¿no? Tanto en molibdeno, cobre y bueno, igual la preocupación que tenemos por todo nuestro entorno, nuestro personal, las familias de nuestro personal, nuestros vecinos, nuestro país, perdón, yo soy mexicano, pero me siento hijo adoptivo del Perú. Nuestro país se sintió gravemente herido con la falta de oxígeno, la falta de materiales, etcétera, etcétera. Y Sauder fue una cuña que apoyó para que el edificio no se fuera de lado. Modificamos nuestra planta que es de oxígeno industrial para tener oxígeno a todo el país. Hicimos una inversión muy grande y bueno, 2022 lo recibimos con un reto. Los retos nos gustan y tanto productivos, operativos, sociales y a nivel económico tenemos uno de los mejores años en un ciclo después de 15 años. Sí. En precios del cobre. Sobre eso, por ejemplo, habíamos informado aquí en Tierra Adentro, ingeniero Mesa, que según el IPE, el Instituto Peruano de Economía, el 2021 Sauder generó casi 1.300 millones de dólares entre impuesto a la renta y otras cargas fiscales. Pero lo interesante aquí, hicimos un ejercicio con el equipo, lo convertimos a soles y resulta que esa cifra se parece casi a los 4.360 millones de soles, que es la suma de los presupuestos de este año de los 4 programas de asistencia pública más importantes. Le hablo de Caliwarma, Juntos, Pensión 65 y Cuna Más. O sea, ¿esto no lo sienten ustedes como un peso, como una fuerte responsabilidad frente al país? Sí, por supuesto. Y ese es el motivo que nos hace sentir más fuertes. Y bueno, las empresas son intangibles, no tienen alma, no tienen corazón. Las empresas las hace la gente que trabaja en ella. Y tenemos gente tan dedicada, tan fuerte, tan amorosa a su región, a su país, que nos hace que nosotros logremos alcanzar lo que alcanzamos. Y sí, es una responsabilidad muy grande y no rehuimos a ella, al contrario. Queremos que este año sea todavía mejor que los años anteriores. Ahora, pero, digamos, la Sociedad Nacional de Minería en estos últimos días informó que las pérdidas en producción, impuestos y regalías habían provocado que nuestro país, Perú, dejara de percibir casi 1.000 millones de dólares.
Es a raíz de los conflictos sociales mineros. Ahí le pregunto, no quiero hacer política con usted, pero una reflexión, porque usted dirige las operaciones de Saur en Perú, eso es importante. ¿No cree usted que ha llegado la hora de repensar la manera en que se relacionan las empresas privadas como la suya, el Estado y las comunidades? Sí, por supuesto. Probablemente hace 20 años, 25 años o incluso 3 años o 10 años, posiblemente, y como lo mencioné, las empresas se hacen por personas y a lo mejor en algún momento no tuvimos esa capacidad de acercarnos o de dialogar tanto con nuestras comunidades como con el gobierno, pero este es como una mesa. Si una de las patas falla, la mesa se va a caer y tenemos que trabajar juntos, el gobierno, las comunidades, la sociedad y las empresas, ¿no? Y bueno, yo añadiría un travesaño más a la mesa, que serían las universidades, ¿no? Y definitivamente nosotros estamos conscientes de que, por ejemplo, los paros que hemos tenido, sin entrar, como usted mencionó, al tema político, los paros de operaciones que ha habido en Las Bambas, en Cuajone, etcétera, pues han representado una pérdida terrible para el país. Y no nada más en las entradas de divisas, sino en la pérdida de la moral de la gente que está cerca, los hijos de campesinos, trabajadores que están con nosotros trabajando, se sienten tristes. Hubo incluso una reacción de nuestra propia gente, porque a mí me angustiaba ver a 5,000 familias sin agua y los muchachos decían, bueno, nosotros tenemos que hacer algo, y uno se preocupa no nada más por los trabajadores, sino por toda la comunidad, y vemos que iban a perder más de 3,000 empleos directos y alrededor de 18,000 empleos indirectos por una situación de un posible conflicto que pudo haberse solucionado fácilmente con esto que mencionaba usted, un diálogo. Sí, dialogar, sentarse, Supongo hablar, que están como lo estamos haciendo ahora. Tomando las medidas para que algo así no se repita. Son 60 días de paralización, eso no les había pasado nunca. Nunca, nunca, y por supuesto estamos nosotros en la mejor disposición de sentarnos a dialogar, a platicar. Hay cosas que son razonables. Ahorita el gobierno está jugando un papel muy importante como intermediador, que no debe de, es parte de su función y parte de la responsabilidad del gobierno como árbitro. Y bueno, cada parte va a sentarse a dialogar, presentar sus pruebas, y el gobierno tiene que asumir su rol de árbitro para decir cómo estamos. Y por supuesto, nuestro interés es seguir platicando, seguir sentando y evitar que nos vuelva a suceder esto. Y entonces estamos reforzando. Tenemos un equipo muy importante del área de relaciones comunitarias que se está acercando nuevamente con las comunidades, pero con más atención, más calor, más apoyo. No se trata de ser una empresa que sea simplemente una dadora, sino una empresa que ayude a que ellos puedan generar su propia sostenibilidad. Exacto. Esta semana, como usted sabe, se realizó en Toronto, Canadá. De eso vamos a hablar más adelante con José González, nuestro analista financiero desde Wall Street. Se realizó este evento que es indudablemente el evento minero más grande del mundo, el PDAC. Allí fueron representando obviamente al Estado peruano, por un lado el presidente del Banco Central de Reserva, que ha ido ya varias veces. Yo he tenido oportunidad de estar ahí 7 años y las 7 estuvo ahí. Pero además estuvo el ministro de Economía y Finanzas y la ministra de Energía y Minas. Y le comento algo, me comunico con un amigo español de Global Business Report que estaba allá y me dice, Oscar, ¿estos ministros son de este gobierno? Porque no los reconocían, o sea, causaron buena impresión y decían, oye, entonces no son de este gobierno. ¿Usted tiene buena impresión de lo que es el ministro de Economía y Finanzas y de la nueva ministra de Energía y Minas? ¿Le causa buena impresión? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos mucha esperanza en que, y aparte por sus credenciales y los antecedentes que tienen, sabemos que van a hacer una gestión muy buena, porque aparte el país lo necesita. Yo tengo 38 años trabajando para Grupo México y he estado
en los 3 países que tenemos operaciones. Y me he dado cuenta cada vez que esto que comentaba usted, Oscar, de la relación, simbiosis entre gobierno, comunidades, empresas, es sumamente importante y creo que ellos van a hacer un excelente papel. Ahora, en el mismo Toronto se dio una frase que ha impresionado. El cobre es el nuevo oro. Y si algo caracteriza a Southern es que es uno de los mayores productores de cobre del mundo. ¿Cómo ve el Grupo México? Usted ha hablado del Grupo México al que lo representa, si bien trabaja obviamente en Southern, Perú. ¿Cómo ve el Grupo México este crecimiento? Porque dicen que el cobre va a ser más que el oro y más que el litio en esta etapa de transición energética. Sí, definitivamente es así. Grupo México ahorita en global pues tenemos casi 19,000 millones de dólares de inversión entre España, México. En este momento está trabajando Buenavista de Zinc, un proyecto muy grande. En Sonora, un proyecto que se llama El Pilar, un proyecto que se llama Pilares. Aquí en Perú tenemos cerca de 9,000 millones de dólares, ¿no? Entre Los Chancas, Michiquillay, Tía María, la nueva fundición y la nueva refinería, que son tecnologías de lo más moderno que existe a nivel mundial y que pues, el Perú y sobre todo Southern se ha mantenido como punta de lanza en tecnología en esos rubros, tanto minero como fundición, o sea, metalúrgico, fundición y refinería. Nuestro capital humano lo preparamos día con día, es esencial, es la principal activo que tenemos y bueno, combinamos todo lo que es tecnología con el desarrollo humano, a lo cual nosotros invertimos muchísimo en su preparación. No quiero que me gane el tiempo porque usted ha mencionado rápidamente 3 proyectos que forman parte de la cartera de inversiones que el Perú exhibe al mundo, como ahora en Toronto, de los 56,000 millones de dólares. Cuando hablamos de los 56,000 millones de dólares, la cartera de inversión está Chancas, los Chancas de ustedes, está Michiquillay de ustedes y está Tía María. ¿Cuál es la visión de Southern, del Grupo México, sobre esos 3 proyectos? Bueno, como mencioné, Perú es, y lo mencionó usted, Oscar, al inicio de su programa, Perú es el segundo productor y en reservas a nivel mundial. Tenemos una capacidad increíble en el Perú para que sea un país súper desarrollado y de primer mundo. Nosotros tenemos mucha esperanza, tenemos mucha ilusión sobre todo, y tenemos mucho interés en que podamos desarrollar antes de nuestro proyecto en Ecuador. Tenemos un proyecto en Ecuador que se llama Camino de Cobre y desarrollar primero Michiquillay. Bueno, primero la expansión de Cuajone, claro, que son cerca de 850 millones. Los Chancas, Michiquillay, 2.300 más o menos, creo. 2.300 y 2.600 y Tía María 2.300. Y la fundición alrededor de 1.400 millones, fundición y refinería. Pero a pesar de que usted es ingeniero, estoy seguro que tiene muy claro que el problema que tienen que enfrentar, y en el sentido no solo ustedes, sino la minería en general, en el mundo y en el Perú, y ustedes en particular, es manejar de una manera mucho más eficiente el relacionamiento con las comunidades. No digo que lo hayan hecho mal, pero hay un reto. Las cosas además han cambiado. Acaba de ganar Petro en Colombia después de 50 años. O sea, el mundo ha cambiado y está cambiando. En esa realidad, ¿ustedes entienden, esa es la pregunta, que tienen ahí un reto? Sí, definitivamente. Probablemente, como vuelvo a repetir y hacemos un mea culpa, a lo mejor en periodos pasados se tuvo algo de soberbia en algún tema relacionado con las comunidades. Estamos cambiando, es una nueva etapa, es un nuevo reto. Por supuesto que a nosotros no nos interesa hacer un gramo de cobre manchado de sangre, ya sea por un accidente o por un conflicto social. Definitivamente no. A nosotros lo que nos interesa es trabajar de la mano con las comunidades, que vean los beneficios que van a tener, porque la minería ya no es como hace 50 años.
La minería ahora tiene unos controles y unos estándares a nivel internacional en cuanto a medio ambiente y seguridad que son, pueden convivir con la agricultura, pueden convivir con las ciudades, pueden convivir con la flora, la fauna sin ningún problema. Y obviamente a nosotros nos interesa que la comunidad se sienta cómoda, respaldada y que nosotros podamos ayudar sin quitarle la obligación al gobierno de darle los servicios esenciales a las comunidades. Claro, una tarea irrenunciable. Jorge, le agradezco mucho el haber asistido a los estudios de Tierra Adentro aquí en ATV+, el habernos dado la exclusiva de esta primera entrevista en un canal de nivel nacional para escuchar al director de operaciones de Sauder. Parecía uno de los secretos mejor guardados de la empresa. Nadie conocía al ingeniero Mesa y hoy hemos tenido el lujo de conversar con usted. Espero que no sea la última vez. No, quizá por la supuesto. próxima vez lo visite allá, en su terreno. Nos dará mucho gusto recibirlo, Oscar. Es para nosotros un gusto recibir a ustedes. Y en lo personal, pues muchísimas gracias por la invitación y darme la oportunidad de presentarme al Perú.